Sean bienvenidos al curso de Geometría Analítica. En este video vamos a ver cómo poder obtener la ecuación y los elementos de una parábola horizontal con vértice en el origen de coordenadas. Si este video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Determinar la ecuación de una parábola que tiene su vértice en el origen de coordenadas y su foco en la coordenada 4,0. Para conocer el valor o la ubicación de los elementos de una parábola, tenemos un grupo de fórmulas, por medio de las cuales podemos conocer todos estos datos y facilitar con ellos la graficación de la curva. Lo primero es identificar si la parábola es horizontal, vertical, si su vértice se ubica en el origen del plano cartesiano o fuera de él. Entonces es muy importante ubicar los datos del ejercicio. En este caso, se indica que el vértice se encuentra en el origen de coordenadas y el foco en la coordenada 4,0. El vértice lo representamos mediante la letra V y el foco mediante la letra F. Por lo tanto, el vértice tendrá la coordenada 0,0, mientras que el foco tendrá la coordenada 4,0. En un plano cartesiano, ubiquemos entonces estos dos datos. Como el vértice se encuentra en la coordenada 0,0, esto nos indica que el vértice se encontrará en donde el eje de la Y se cruza con el eje de las X, es decir, en el valor 0,0. Entonces aquí en este lugar ubicamos el vértice. El foco tiene la coordenada 4 para X, 0 para Y. Por lo tanto, a partir del vértice, como el primer número es para X y es positivo, nos vamos a desplazar 4 divisiones a la derecha. Contemos entonces 1, 2, 3 y 4, llegando aquí. Como el segundo número de la coordenada es 0, esto nos indica que verticalmente no vamos ni a subir ni a bajar, sino que vamos a permanecer sobre el eje de las X. Por lo tanto, aquí se ubicará el foco, coordenada 4,0. La parábola es una curva que inicia en el vértice y se abre o extiende hacia el lado donde se encuentra el foco. Por lo tanto, de acuerdo a esto, se trata entonces de una parábola que se extiende hacia la derecha y que tiene coordenada del vértice 0,0. Se dice que la parábola es horizontal porque existe una línea llamada eje de simetría y que es una línea infinita que pasa por el foco, pasa por el vértice y continúa infinitamente. Y por lo tanto el eje de esta parábola se encuentra coincidiendo con el eje de las X y por lo tanto tiene la posición horizontal. Para poder encontrar los elementos entonces de la parábola, sabemos que de acuerdo a los datos se trata entonces de una parábola horizontal que abre hacia la derecha y que tiene su vértice en el origen del plano cartesiano. Entonces vamos a asignar letras a la coordenada del vértice y letras a la coordenada del foco. Por lo que para el vértice vamos a asignarle H al primer valor y K al segundo valor de la coordenada. Por lo tanto, H es igual a 0 y K igual a 0. Asignemos ahora las letras para la coordenada del foco, asignando X al primer valor y Y al segundo valor. Por lo que la coordenada del foco tiene X igual a 4 y Y igual a 0. Lo primero es saber el valor del parámetro. Recordemos que el parámetro es una distancia y que esa distancia es la que se encuentra entre el vértice y el foco. Toda esta distancia recibe el nombre de parámetro
y lo identificamos mediante la letra P. El parámetro lo ubicamos con la fórmula P es igual a X menos H, en donde X tiene el valor de 4 y H tiene el valor de 0. Por lo tanto, reemplazando X y H tendremos que el parámetro es igual a 4 menos 0. Realizando esta resta tendremos entonces que el parámetro tiene una longitud igual a 4. El valor del parámetro también lo podemos determinar si contamos la separación entre el vértice y el foco. Veamos, ¿cuántas divisiones hay entre el vértice y el foco? Tendremos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el parámetro tiene el valor igual a 4. Mismo resultado que encontramos mediante su fórmula. Ahora vamos a determinar el valor del lado recto, el cual lo identificamos con las letras L, R. El lado recto lo podemos encontrar con la fórmula 4 por P, en donde P representa el valor del parámetro, que en este caso es de 4. Por lo tanto, el lado recto será igual a 4 que multiplica a 4. Por lo tanto, efectuando la multiplicación tendremos que el lado recto es igual a 16. Más adelante en la gráfica vamos a ir ubicando cada uno de estos elementos. Enseguida vamos a determinar la directriz. La directriz la obtenemos mediante la fórmula X igual a menos P, en donde X representa la directriz y P representa el valor del parámetro. Y en este caso el parámetro tiene el valor de 4. Por lo tanto, reemplazando P por su valor, tendremos entonces que la directriz X será igual a menos 4. A continuación determinemos el eje. El eje lo podemos determinar mediante una fórmula directa, y que en este caso, al tratarse de una parábola con vértice en el origen y que se extiende hacia la derecha, entonces el eje tendrá la fórmula y igual a 0. Enseguida vamos a determinar la ecuación canónica de la parábola, y esta la podemos encontrar mediante la fórmula y elevado al cuadrado es igual a 4 que multiplica px, en donde p representa el valor del parámetro. En esta fórmula no vamos a reemplazar ni la letra y elevada al cuadrado ni la letra x. Ambas permanecerán como letra. Solamente vamos a reemplazar el valor del parámetro, que es de 4. Por lo tanto, la ecuación canónica nos va a quedar como y elevado al cuadrado será igual a 4 por 4x. Por lo tanto, la ecuación canónica nos quedará como y elevado al cuadrado igual a 16x, ya que al multiplicar 4 por 4 obtenemos 16. Enseguida vamos a determinar la ecuación general de la parábola. Para ello entonces tomamos la ecuación canónica y anotamos y elevado al cuadrado será igual a 16x. Lo que vamos a hacer es tomar el término 16x y lo vamos a brincar al lado contrario para escribirlo a un lado de y elevado al cuadrado, recordando que cuando un término lo brincamos de un lado hacia el otro de la igualdad, debemos de cambiar el signo. Por lo tanto, la ecuación general nos quedará como y elevado al cuadrado menos 16x igual. Vamos a elaborar ahora la gráfica de la parábola. Tenemos entonces los siguientes datos. Conocemos la ubicación del vértice, cuya coordenada es 0,0. También conocemos la ubicación del foco, con coordenada 4,0. Conocemos el valor del parámetro, que es una longitud que existe entre el vértice y el foco y que en este caso tiene un valor de 4. También conocemos la medida del lado recto, que igual que el foco es una longitud
que en este caso tiene una medida total de 16. La ecuación del eje nos ha quedado como y igual a 0 y la ecuación de la directriz como x igual a menos 4. Encontramos que la ecuación de esta curva es y elevado al cuadrado igual a 16x. Tendremos entonces nuestro plano cartesiano. En él aparece el eje vertical, el eje de la y el eje horizontal o el eje de las x. En esta gráfica ya se encuentra la curva trazada. Sin embargo, te voy a explicar cómo ubicar cada uno de los elementos de la parábola. Comenzamos por localizar el vértice, coordenada 0,0. Por lo tanto, de acuerdo a la coordenada, nos podemos dar cuenta que el vértice coincide con el origen del plano cartesiano. En este lugar entonces quedará el vértice, el cual lo representamos mediante la letra V. A un lado del vértice encontramos el foco, que en este caso tiene la coordenada 4,0. Por lo tanto, a partir del vértice, primero nos vamos a mover hacia la derecha 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Llegando a este lugar. Aquí es donde se localiza el foco, representado mediante la letra F. Existe una línea que se extiende infinitamente llamada eje parabólico, el cual siempre pasa por el vértice, pasa por el foco y se extiende a ambos lados. En este caso, esta línea en color azul representa el eje de la parábola y es la línea que divide a la parábola en dos secciones del mismo tamaño. Existe una medida de longitud entre el vértice y el foco, conocida con el nombre de parámetro, y que para este ejemplo tiene una medida igual a 4, ya que si contamos cuántas divisiones hay entre el vértice y el foco, nos podremos dar cuenta que hay 4 divisiones. El parámetro es una medida que se debe de considerar a ambos lados del vértice. Por lo tanto, también aparece el parámetro a la izquierda, con una longitud igual a 4. Del lado contrario al foco y al final del parámetro, tendremos una línea fija con el nombre de directriz. Esta línea fija siempre debe de quedar perpendicular al eje de la parábola, es decir, que entre la directriz y el eje de la parábola debe de formarse un ángulo de 90 grados. En este caso, la directriz tiene la ecuación x igual a menos 4. La razón es que esta recta atraviesa el eje de las x en la división menos 4. De ahí que la ecuación nos quedó como x igual a menos 4. Del lado contrario a la directriz existe una línea llamada lado recto, que es una línea que pasa por el foco y se extiende a ambos lados del mismo. Por lo tanto, del foco hacia arriba tendremos la mitad de la directriz. Si la directriz tiene una longitud total de 16, del foco hacia arriba tendremos la mitad, es decir, 8 divisiones. Ahora, del foco hacia abajo tendremos la otra mitad del lado recto, es decir, otras 8 divisiones más. De tal manera que la longitud total de todo el lado recto deberá de ser de 16, dividido en dos porciones de 8 y 8. Con ello localizamos los extremos del lado recto, el extremo superior y el extremo inferior. Con los extremos del lado recto y con el vértice podemos ahora trazar la gráfica.
por lo que comenzando en el extremo superior del lado recto y dirigiéndonos hacia el vértice, vamos a ir trazando la curvatura de forma lenta para irle dando la forma a la parábola. Una vez que llegamos al foco, continuamos el trazo de la curva, pero ahora cambia de dirección, dirigiéndose hacia el extremo inferior del lado recto. De esta manera logramos el trazo de la curva. Recordemos que el lado recto lo identificamos por las letras LR. Por lo tanto, en esta parábola, el eje, que lo tenemos como una línea en color azul, tiene la ecuación y igual a 0. La razón es que el eje atraviesa el eje de la y en la división 0. De ahí que su ecuación es y igual a 0. Finalmente encontramos que la ecuación de la curva es y elevado al cuadrado igual a 16x. Determinar la ecuación de una parábola que tiene su vértice en el origen de coordenadas y su foco en la coordenada 6,0. Tendremos entonces como datos el vértice ubicado en el origen del plano cartesiano, es decir, que el vértice se encontrará en la coordenada 0,0. El otro dato es la ubicación del foco, cuya coordenada es 6,0. Lo primero es determinar si la parábola es horizontal, vertical, si abre a la derecha, si abre a la izquierda, si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y para ello lo primero es localizar en un plano cartesiano estos datos, el vértice y el foco. Por lo tanto, en nuestro plano cartesiano tendremos el eje de la y, el eje vertical, y el eje horizontal, el eje de las x. Y en él ubiquemos primeramente el vértice, coordenada 0,0. Por lo tanto, y de acuerdo a la coordenada, el vértice se va a ubicar en el origen del plano cartesiano, es decir, en esta parte. Ahora ubiquemos el foco, coordenada 6,0. Como el primer valor del foco es 6 y es positivo, por lo tanto a partir del vértice nos vamos a desplazar 6 divisiones a la derecha. Contemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, llegando a este lugar, en donde vamos a ubicar el foco. Como nos podemos dar cuenta, el foco se encuentra a la derecha del vértice. Por lo tanto, vamos a tener una parábola que abre hacia el lado derecho. Por otro lado, también nos podemos dar cuenta que por el foco y por el vértice debe de pasar una línea llamada eje de la parábola. Y en este caso, esta línea llamada eje coincide con el eje de las x. Por lo tanto, tiene una posición horizontal. De esta manera, entonces, concluimos, y de acuerdo a estos datos, que se trata de una parábola horizontal que abre hacia la derecha y que tiene su origen en el plano cartesiano, en el origen del plano cartesiano. Con estos datos vamos a determinar cada uno de los elementos. Y para ello, lo primero es asignar letras tanto a la coordenada del vértice como a la coordenada del foco. Comenzamos con el vértice. Al primer valor de la coordenada siempre se le asigna la letra h, mientras que al segundo valor se le asigna la letra k. Por lo tanto, h tendrá el valor de 0 y k también el valor de 0. Ahora al foco. Al primer valor de la coordenada le vamos a asignar la letra x y al segundo valor la letra y. Por lo tanto, x igual a 6 y y igual a 0. Con esto ahora sí vamos a encontrar los elementos de esta curva. Comenzamos por determinar la medida del parámetro. Recordemos que el parámetro es una medida de longitud que existe entre el vértice
y el foco. El parámetro lo encontramos mediante la siguiente fórmula. P, que representa el parámetro, será igual a x menos h, en donde x representa un número de la coordenada del foco, mientras que h representa un número de la coordenada del vértice. En este caso x tiene el valor de 6, mientras que h tiene el valor de 0. Por lo tanto, el parámetro nos quedará como p es igual a 6 menos 0. Efectuando esta diferencia, encontramos que el parámetro es igual a 6. Si contamos la medida que hay entre el vértice y el foco, nos podemos dar cuenta que aparecen 6 divisiones. Comprobemos esto en la gráfica. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, valor que nos ha dado la longitud del parámetro. Ahora vamos a determinar el valor del lado recto. Recordemos que el lado recto es una línea que pasa por el foco y se extiende a ambos lados de él, y que siempre es perpendicular al eje de la parábola. El lado recto lo determinamos mediante la ecuación lado recto es igual a 4 veces p, es decir, 4 veces el parámetro. Por lo que si el parámetro tiene una medida de 6, nos quedará entonces que el lado recto es igual a 4 que multiplica a 6. Por lo tanto, efectuando la operación, encontramos que el lado recto será igual a 24, ya que 6 por 4 nos dará como resultado 24. Una vez que determinamos el parámetro y el lado recto, ahora vamos a encontrar la directriz. Recordemos que la directriz es una línea que se encuentra al lado contrario del foco, por lo que si el foco se encuentra a la derecha del vértice, la directriz se encontrará a la izquierda del vértice, y la directriz se encuentra mediante la fórmula x igual a menos p, en donde p representa el valor del parámetro, que en este caso tiene un valor de 6. Por lo tanto, la ecuación de la directriz nos va a quedar como x igual a menos 6. Ahora, la ecuación del eje. En este caso, la ecuación del eje ya está determinada, y es el punto en donde el eje atraviesa al eje de la y. En este caso, el vértice, que viene siendo esta línea, atraviesa al eje de la y en la división 0. Por lo tanto, el eje tendrá la ecuación y igual a 0. Enseguida vamos a determinar la ecuación canónica. En este caso, la ecuación canónica la podemos encontrar con la fórmula y elevado al cuadrado será igual a 4px, en donde p representa el valor del parámetro. En esta ecuación no vamos a reemplazar ni y ni x, sino que ambas letras quedarán como letras, y solamente p, que es el parámetro, se debe de reemplazar por el valor de 6. Por lo tanto, efectuando este reemplazamiento, tendremos la ecuación como y elevado al cuadrado es igual a 4 veces 6 multiplicado por x. Finalmente, la ecuación nos quedará como y elevado al cuadrado igual a 24x, ya que al multiplicar 4 por 6 obtenemos 24x. Una vez que obtenemos la ecuación canónica, ahora vamos a obtener la ecuación general. Para ello, tomamos la ecuación canónica y la anotamos aquí arriba. Anotemos entonces, y elevado al cuadrado será igual a 24x. Para poder obtener la ecuación general, simplemente vamos a tomar el término que se encuentra a la derecha de la igualdad y que en este ejemplo es 24x. Y este término lo vamos a pasar al lado contrario, es decir, a un lado de y elevado al cuadrado.
recordando que cuando un término se brinca de un lugar hacia el otro de la igualdad, se le debe de cambiar el signo. Por lo tanto, la ecuación general nos va a quedar como y elevado al cuadrado. Por último, elaboremos la gráfica de esta curva. Tenemos como datos ya conocidos el vértice, que tiene coordenada 0,0, ya que se ubica en el origen del plano cartesiano. Conocemos también el foco, con la coordenada 6,0. El parámetro, que es una medida de longitud y que en este caso es igual a 6. El lado recto, que igual que el parámetro es una línea cuya longitud total mide para este ejercicio 24. La ecuación del eje nos ha quedado como y igual a 0, mientras que la ecuación de la directriz es x igual a menos 6. Encontramos que la ecuación de esta curva es y elevado al cuadrado igual a 24x. En nuestro plano cartesiano ya tenemos aquí el trazo de la curva. Sin embargo, les voy a explicar cómo poder ubicar todos estos elementos dentro de nuestra gráfica. Lo primero es ubicar el vértice, que tiene coordenada 0,0. Esto nos indica que el vértice se ubica precisamente en el origen del plano cartesiano, en esta parte de aquí. A un lado del vértice ubicamos el foco, coordenada 6,0. Por lo tanto, a partir del vértice, como el primer valor de esta coordenada es 6 y corresponde a un movimiento en x, vamos a recorrer 6 divisiones hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, llegando a este lugar. Aquí es donde se localiza el foco de la parábola. Existe una línea que corre por el foco, por el vértice y se extiende a ambos lados. Esta línea la conocemos con el nombre de eje de la parábola o eje de simetría. Este eje divide a la parábola en dos secciones del mismo tamaño. Cada sección se encuentra a un lado y al otro lado de dicho eje. Existe una medida llamada parámetro, que es la separación entre el vértice y el foco, y en este caso el parámetro tiene un valor igual a 6. Por lo tanto, entre el vértice y el foco existen 6 unidades de separación. Este parámetro se mide a ambos lados del vértice. Por lo tanto, ya tenemos el parámetro del lado derecho del vértice y ahora faltará el parámetro del lado izquierdo, el cual también tiene la misma longitud, es decir, 6. Del lado contrario al foco, de este lado, al final de este parámetro, tendremos una línea fija llamada directriz. Esta línea directriz siempre es perpendicular al eje, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Del lado contrario de la directriz y pasando por el foco tenemos también una línea a la cual la conocemos como lado recto. En este caso el lado recto tiene una longitud total de 24. Esto significa que de este extremo hasta este otro extremo la medida total es de 24, pero el lado recto se divide en dos partes, mitad y mitad. Por lo tanto, del foco hacia arriba tendremos la mitad del lado recto, es decir, 12. Mientras que del foco hacia abajo tendremos la otra mitad, otros 12. Para tener un tramo de 12 en la parte inferior, más otro tramo de 12 en la parte superior, nos darán un total de 24 unidades. El lado recto determina los extremos y es donde esos puntos abre nuestra curva, nuestra parábola. El lado recto lo identificamos por las letras LR. El eje, como ya lo habíamos comentado, es una línea que se extiende infinitamente hacia los extremos, pasando por el foco, pasando por el vértice y quedando perpendicularmente
tanto al lado recto como con la directriz. En este caso el eje tiene la ecuación y igual a 0. ¿Por qué y igual a 0? Hay que observar que el eje de simetría atraviesa a este eje, que es el eje de la y, en la división 0. Por eso su ecuación será y igual a 0. Mientras que la directriz, que viene siendo esta línea que baja, cruza el eje de las x en la división menos 6. Por lo tanto, la ecuación de la directriz es x igual a menos 6. Al final encontramos que esta curva tiene por ecuación y elevado al cuadrado igual a 24x. Una vez que tenemos los extremos del lado recto, el extremo superior, el extremo inferior y el vértice, vamos a trazar la curva con mucho cuidado, comenzando del extremo superior del lado recto, dándole la curvatura necesaria hasta llegar al vértice. Una vez que llegamos al vértice, la dirección de la curva cambia y con mucho cuidado vamos a trazar esta curva hasta llegar al extremo inferior del lado recto, generándose entonces así la parábola. Llegamos entonces al final de este video. Yo espero haberte ayudado a que conocieras qué es la parábola, cuáles son los elementos, cómo se obtiene el valor o la ubicación de cada uno de ellos y cómo elaborar la gráfica de esta curva. Por último, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate y te espero en el próximo video. Bye.